aprendizajes que en nuestro contexto son las competencias. Para eso, estimado maestro, nosotros como docentes también tenemos que alfabetizarnos digitalmente. No se escucha, profesor. Profesor, no se escucha. No se escucha, profesor. No se escucha. Ya no se preocupen, ya vamos a ver ahorita. Vamos a ver. Lograr el desarrollo de aprendizajes que en nuestro contexto son las competencias. Para eso, estimado maestro, nosotros como docentes también tenemos que alfabetizarnos. ¿Ahí? ¿Está bien? ¿Escucha? Sí, profesor. Digitalmente, puesto que los estudiantes nos llevan ventaja en ese sentido, ¿no? En el sentido de que ellos conocen mucho mejor estas herramientas tecnológicas y las diferentes funciones que tienen. Lo que les falta es hacer un uso responsable. Esa es la tarea nuestra, tarea como docente, que enseñarle al estudiante, también con el ejemplo, de hacer un uso responsable de estas tecnologías para favorecer los propósitos, en este caso, de aprendizaje. Y luego tenemos la mediación interactiva, como también el enfoque, que comprende la familiaridad con la cultura digital y las interfaces interactivas incluidas en toda tecnología. Evidentemente acá hay un lenguaje del cual tenemos nosotros que hacernos cargo de hacer un vocabulario que nos permita entender y comprender. Yo, por ejemplo, que soy una migrante digital, siempre pido consejos, siempre pido que me expliquen para poder alfabetizarme digitalmente, ¿no? Y he ido entendiendo que estas interfaces son, por ejemplo, el Google, por ejemplo, ¿no? Que tiene herramientas como el YouTube, a través del cual en estos momentos yo estoy transmitiendo, a través del cual estoy pudiendo comunicarme con ustedes, ¿no? Entonces hay diferentes interfaces que nos permiten comunicarnos virtualmente. Luego tenemos la otra competencia transversal planteada en el currículo nacional. Gestiona su aprendizaje de forma autónoma. Es una competencia a la que se quiere lograr. Esto lo va a lograr cuando el estudiante tome conciencia de qué, cómo y para qué debe aprender. Es decir, se debe lograr que los estudiantes sean capaces de aprender por sí mismos, aprender por sí mismos. Un aprendizaje autónomo, un aprendizaje autorregulado, ¿no? Para ello tienen que reconocer sus estilos de aprendizaje, utilizando sus recursos y aplicando estrategias de forma autónoma para la consecución de un objetivo planteado, ¿no? Esto es lo que pretende esta competencia. ¿Cuáles son las capacidades de esta competencia transversal? Tiene 3 capacidades que ahora las vamos a conocer. Define metas de aprendizaje, organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje y monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. Esto tiene que ver con lo que se plantea al inicio de la unidad didáctica. Recuerden ustedes que al inicio de la unidad didáctica el docente tiene que comunicar cuáles son las metas a lograr para esa unidad. Esa la tiene que conocer, lo tiene que conocer el estudiante. El estudiante conocedor de cuáles son las metas también se va a plantear sus propias metas para saber cómo llegar a ese nivel exigido. Y para poder justamente plantearse esas metas, para poder llegar a este nivel exigido, va a generar sus propias estrategias y durante ese proceso se va a permitir hacer ajustes y reajustes que tienen que ver con la autorregulación. Veamos entonces ahora cuál es el enfoque que propone esta competencia, que tiene que ver con lo que acabo de decirles. El enfoque viene a ser el enfoque metacognitivo autorregulado. ¿Qué es lo cognitivo? Lo cognitivo tiene que ver con la reflexión de nuestro propio conocimiento. Cómo hemos aprendido, qué dificultades hemos tenido, de repente cuáles son las posibilidades que tuve para hacer o tal o cual cosa, etc.
Entonces, la reflexión consciente sobre qué, cómo y para qué aprende. Y aquí hay una tarea también del docente, de poderle comunicar, hacerle entender y comprender qué es lo que va a aprender, cómo va a aprender y para qué. Y también el autorregular, que es un proceso mental que les va a permitir contrastar y ajustar sus aprendizajes. Estos entonces son las dos competencias transversales que, repito, las van a tener que trabajar en todas las sesiones de aprendizaje porque son complementarias a las áreas curriculares. ¿Cómo se evalúan estas competencias? A partir de una situación significativa. Esa situación significativa permite proponer retos, permite proponer desafíos para que el estudiante pueda movilizar ese conjunto de capacidades y de poder responder frente a un problema, a una necesidad o un interés que se le haya planteado. Entonces, al igual que el resto de las competencias, las vamos a evaluar. Por ejemplo, tenemos aquí, partimos de un punto inicial. Durante todo este proceso vamos a evaluar, que no es lo mismo que calificar. Aquí vamos a hacer ajustes y reajustes para garantizar que el estudiante pueda llegar a la meta que hemos planteado. Pero igual, a su vez, si acá, por ejemplo, vamos a suponer que esa sea una unidad didáctica, este fin de la unidad didáctica que me va a permitir, a su vez, calificar, esta calificación no va a ser para promediar, me va a permitir para seguir haciendo reajustes, para seguir caminando. Pero no solo yo voy a hacer reajustes. ¿Quién más tiene que hacer reajustes? El propio estudiante. Recuerden eso, porque acuérdense que de la competencia transversal que genera sus aprendizajes de manera autónoma, recuerden ustedes que el enfoque es metacognitivo, autorregulado. Entonces, acá permanentemente tiene que hacer ajustes y reajustes. Igual acá hay calificación, pero esta calificación va a servir nuevamente para hacer ajustes y al final voy ya de poder llegar a un bimestre, a un trimestre, a un semestre, etc. Aquí vamos a calificar ¿para qué? Para dar cuenta al sistema. O sea, vamos a calificar por una exigencia normativa. Aquí sí vamos a calificar. En el caso, por ejemplo, de inicial hasta el primer grado de secundaria, la calificación será de forma literal, es decir, con las letras. ¿Se recuerdan? C, B, A y AD, que es el logro destacado. Aquí entonces va a haber una exigencia ya de una calificación para reportar al sistema que es el Ministerio de Educación. Y en el caso de los maestros, por ejemplo, que trabajan en segundo, tercero, cuarto y quinto, van a hacer lo mismo, pero no van a dar cuenta de una valoración literal, sino de una valoración numérica desde el sistema vigesimal. Acuérdense, siempre les he dicho y siempre los invito, estimados maestros, a que vayan transitando, a que no esperemos que nos digan ya, están obligados a hacerlo para poder cambiar. Vayan haciendo esto, ¿no? No califiquen todos los días, evalúen todos los días, solo califiquen al final de un proceso. Y aquí tenemos la meta mayor, que es al final de un bimestre, trimestre o semestre, donde tenemos que dar cuenta al sistema. Aquí va a venir, ¿qué cosa? La valoración. Estas competencias transversales también entonces van a ser obviamente calificadas a través de una valoración literal en el caso de inicial hasta primer grado de secundaria y numeral en el caso de segundo grado hasta quinto año de secundaria. Esto, maestros, en atención del nuevo formato, del nuevo documento, donde van a estar expresadas las competencias de los estudiantes, que hoy se llama Informe de Progreso de los Aprendizajes de los Estudiantes, que reemplaza a las famosas libretas de notas. Esto para los chicos, los estudiantes de inicial hasta primer año de secundaria. Entonces, ya saben. Vamos a poner acá el ejemplo, ¿no? de este informe
de ese informe de progreso de los aprendizajes. Ahí tenemos el área, miren ustedes, acá tenemos el área curricular, he hecho un ejemplo de primaria yo, ¿no? Por eso las áreas, personal social, educación física, obviamente hay otras áreas más que no las he contemplado por una cuestión de poderles ofrecer a ustedes solamente un modelito, y aquí se ponen las competencias transversales, ¿no? Se pone así la denominación, competencias transversales. Aquí, por ejemplo, el área de personal social, si tiene, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 competencias, se colocan las 4 competencias acá, se les coloca acá, se las coloca acá, igual que en educación física, las competencias que tenga, y en el caso de las competencias transversales, también se colocan estas. Aquí, donde dice calificativos por bimestre, trimestre, semestre, vamos a poner los calificativos correspondientes a cada una de las competencias, incluyendo las competencias transversales. Pero aquí quiero hacer un hincapié en algo. Estas competencias transversales que acabamos de mencionar, ¿no? A lo largo de este video, van a ser trabajadas solo a partir de 5 años. ¿Ya? Del segundo ciclo, pero 5 años. 5 años. Y aquí tenemos en este modelo, informe de progreso, el calificativo anual de la competencia, el calificativo anual del área, que ya luego estaré haciendo un próximo video también para explicarles cómo van a obtener ese calificativo anual de área, no por promedio, sino vamos a ver cuáles son las formas de poder llegar a esto. Y la conclusión descriptiva de final de periodo lectivo. Estimados maestros, espero que esto les sirva a ustedes en su trabajo, en su quehacer pedagógico. Muchísimas gracias. Hasta una próxima transmisión. Gracias. Hola, estimado maestro. Hoy hablaremos de un tema. Bien, después de haber visto este video, espero haber complementado al respecto. Roger Farro nos escuchó. ¿Qué pudiste entender sobre las competencias transversales? Sí, profesor. Sí, sí se escucha. Ya, ¿qué has entendido? Sobre las competencias transversales. Ya. Allá Perfecto. que eran aquellas que no requerían estrictamente, no se requerían para realizar una actividad, algo así. ¿Sí? ¿Seguro? Ajá. Mm. Que ofrecían beneficios añadidos a los desempeños o actividades en este caso, en la educación. ¿Seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí, también mencionaba sobre las TICs que se deben usar como herramientas de ayuda para el docente. Mm.
también que gestionaba su aprendizaje de forma autónoma, una competencia había así, ¿no? Donde gestionaban los alumnos su aprendizaje de forma autónoma, con ayuda también de las TICs. Ya, vamos a ver un último video. Un último video. Profesor, Dígame. profesor, soy Jorge Niño, profesor, no sé si leyó mi mensaje. Sí. Sí, profesor, disculpe que me dé un Ya, permisito. Ya, Ya, profesor, listo. gracias. Ah, ¿está escuchando? Sí, ¿no? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. Ah, gracias. Bienvenidos al octavo programa de UGEL Patás Educa. Reciban el saludo de David Acosta Amador, especialista de la UGEL Patás, y de todos los que laboran en el área de AGT. En esta oportunidad compartiremos lo referido a las competencias transversales, como son gestiona sus aprendizajes de manera autónoma y la competencia transversal se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. La vida es importante, tener sueños y aspirar a las cosas que son grandes.
maestro Alex Newton Herrada Figueroa, especialista de la UGEL Patás, nos ilustrará sobre la competencia transversal, gestiona sus aprendizajes de manera autónoma. Competencia transversal, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. El trabajo docente a distancia que estamos desarrollando por la emergencia sanitaria exige que nuestros estudiantes tengan que acostumbrarse a hacer un trabajo autónomo. Para ello tenemos que buscar metodologías para que sigan aprendiendo, aunque tengamos que estar menos tiempo pendientes de ellos, ¿no? Como lo hacíamos en la modalidad presencial. ¿Cómo hacer que los estudiantes se hagan más protagonistas, más responsables, más dueños de su propio proceso de aprendizaje? Debemos considerar, en primer lugar, dotarles de recursos. Es decir, autonomía no significa dejarlos solos o dejarlos de atender. Es muy difícil que el estudiante pueda trabajar si no tiene las herramientas necesarias, y estas se deben facilitar en función a la realidad de cada institución educativa. Por eso es necesario que se defina con qué medios se va a trabajar y con qué materiales cuente el estudiante. Por ejemplo, se debe definir si se van a trabajar las experiencias de aprendizaje dentro de la estrategia Aprendo en Casa, a través de la plataforma virtual, televisión o radio. Asimismo, también ver si se van a utilizar los cuadernos de autoaprendizaje. A ver, veamos, tenemos acá una definición de aprendizaje autónomo de Miguel Ángel Zabalza. Una forma de aprendizaje en la que el estudiante asume una parte importante de la responsabilidad de organización de su trabajo, ajustándola a su propio ritmo. Entonces, es solo una manera distinta de mediación. Recordemos que la función principal del docente es actuar como mediador del aprendizaje de sus estudiantes. Claro, en estas circunstancias la mediación se realiza mediante otros mecanismos, ¿no? Como pueden ser reuniones virtuales con un grupo de estudiantes, o más personalizadas, como diálogos a través de WhatsApp, mensajes de texto, llamada telefónica u otro medio disponible. Otro aspecto importante es que el grado de responsabilidad que asume el estudiante en su proceso de aprendizaje va aumentando de acuerdo al ciclo y o grado en el que se encuentra. Es decir, el nivel de intervención de un estudiante de inicial no puede ser igual a uno de primaria o secundaria. Lo ideal es que conforme el estudiante vaya avanzando en su escolaridad, este sea cada vez más dueño de su propio proceso de aprendizaje. Y la intervención del docente se da a la inversa, ¿no? Es decir, conforme el estudiante progrese en su aprendizaje autónomo, la intervención del docente debe ir disminuyendo. A su vez, a distancia, estudiantes. La mediación que va a realizar el estudiante, hemos dicho que en esta coyuntura se da de manera virtual. Por lo tanto, se requiere el manejo de esos recursos tecnológicos, ¿no? Para que se pueda realizar esta mediación. Saber manejar fuentes y saber gestionar la información. El estudiante requiere saber manejar fuentes. ¿Por qué? Para poder abordar las actividades va a tener que buscar información. Para ello tiene que saber a qué fuentes o cuáles son las fuentes confiables a las que puede acudir, ¿no? Porque si no, se va a ir a cualquier fuente, al rincón del vago, por ejemplo, y va a sacar información de ahí y lo va a dar por válido. Entonces, es importante que sepa seleccionar la fuente, ¿no? Y también tenga la capacidad de poder
leer de manera comprensiva y obtener la información que necesita. Requiere de una actitud diferente tanto de docentes y estudiantes. ¿Para qué? El estudiante necesita tomar la iniciativa en el desarrollo de sus actividades, ¿no? Necesita también organizar su tiempo y también para poder evaluar su propio proceso de aprendizaje. Y por su parte el docente de igual manera una actitud diferente para poder en primer lugar apropiarse de las herramientas, ¿no?, tecnológicas para poder desarrollar de manera eficiente y eficaz su labor docente. Se requiere de herramientas tecnológicas y didácticas, ¿no? El estudiante puede aprender cualquier cosa que el docente quiera enseñarlo, pero siempre y cuando tenga el material adecuado y la orientación adecuada. Si no, se va a encontrar con dificultades y no va a saber qué camino seguir. Necesita, como ya mencionábamos antes, el estudiante necesita una capacidad de iniciativa, es decir, a partir de las orientaciones que le da el profesor, ¿no?, este debe adaptar el proceso a sus condiciones. También el estudiante, ¿no?, esto debe generar un proceso de reflexión y evaluación de su propio proceso de aprendizaje. Y por parte del docente, ¿cómo debe cambiar su práctica docente, ¿no?, en esta coyuntura? En primer lugar, debe ser un docente que motiva al estudiante. ¿Para qué? Para que el estudiante asuma con iniciativa las actividades de aprendizaje. A ver, aquí quiero que pongan un poquito de concentración en esta partecita que es muy importante. Ya, a ver si me ponen atención, por favor. Ya, en esta partecita es muy importante, necesito que se concentre un momentito, ¿ya? ¿Cómo debe cambiar su práctica docente, ¿no?, en esta coyuntura? En primer lugar, debe ser un docente que motiva al estudiante. ¿Para qué? Para que el estudiante asuma con iniciativa las actividades de aprendizaje. Debe tener un plan, ¿no? Su planificación curricular debe ser clara, ¿no?, y en donde estén precisados qué van a aprender sus estudiantes, ¿no?, qué actividades van a realizar sus estudiantes y cómo va a evaluar el progreso de sus estudiantes. La clave de este proceso nos obliga a hacer algunos cambios, ¿no?, en el currículo escolar, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con experiencias de aprendizaje, ¿no?, en las que se puedan articular varias competencias del currículo, ¿no? Entonces estamos en un trabajo articulado, ¿no?, y ya no un trabajo diferenciado por áreas, ¿no? Tenemos que priorizar también la calidad de los aprendizajes antes que la cantidad, ¿no? Es decir, no se trata de llenarles de tareas, de saturarlos a los estudiantes con bastantes tareas, sino brindarles actividades claras, ¿no?, para que ellos puedan entenderlo y también tengan el tiempo suficiente para poder realizar esas actividades. Debemos asegurarnos también que los estudiantes cuenten con los recursos y los materiales necesarios para realizar las actividades de aprendizaje. Y finalmente, determinar la manera cómo vamos a retroalimentar a los estudiantes, ¿no?, cómo le vamos a dar esos apoyos que necesitan para que vaya siendo cada vez más autónomo en su proceso de aprendizaje. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas.
Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. El maestro Gregorio Papa Caldas Torres, especialista de la UGEL Patás, nos ilustrará sobre la competencia transversal. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. Permítame a continuación explicar sobre la competencia transversal uso de las TIC, una de las dos competencias transversales que plantea el Currículo Nacional de la Educación Básica. Esta competencia se ha puesto ahora mucho más de moda, diríamos así. En este contexto de emergencia nacional, estamos obligados de forma acelerada a hacer uso de los distintos recursos educativos tecnológicos para llevar a la práctica un desarrollo del aprendizaje. Sin un celular, sin una laptop, sin una tablet, sin manejar alguna plataforma o cualquier otro recurso educativo tecnológico, estaríamos aislados, estaríamos desligados del siglo XXI, estaríamos apartados del mundo. Los recursos educativos tecnológicos nos permiten conectarnos con los demás, hacer un trabajo remoto, a llevar adelante una práctica pedagógica. Esta competencia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener en cuenta para su desenvolvimiento los entornos virtuales. Sin entornos virtuales no podemos concretizar, no podemos evidenciar el desarrollo de esta competencia. Asimismo, el uso de las TIC es una competencia transversal. ¿Por qué motivo? Porque convoca a todos los docentes de todas las áreas y de todos los niveles. Además, esta competencia evoluciona de acuerdo con los cambios en las características de los entornos virtuales, ya sea a través de interfaces, como por ejemplo hombre computadora o hombre celular, a través de los distintos dispositivos y conexiones, y teniendo en cuenta el contexto sociocultural donde nos desenvolvemos. El uso de las TIC debe movilizar en forma recurrente e interactiva 4 capacidades, e interactúa con otros en entornos virtuales para construir vínculos. Debe crear objetos virtuales en diversos formatos para construir y transmitir significados. Personalizar entornos virtuales variados para propósitos identificados y o conscientemente asumidos. Y asimismo,
gestionar información del entorno virtual para integrarla en distintos procesos. Esa movilización de las capacidades de esta competencia debe estar involucrado en el quehacer pedagógico y en el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes de manera recurrente e interactiva. No podemos hablar de una capacidad aislada, sino de la confluencia de todas estas capacidades. Porque, por ejemplo, para que yo evidencie la creación de objetos virtuales, he tenido que indagar, he tenido que gestionar información de un entorno virtual, en un ámbito de gestión del conocimiento. Y nadie puede gestionar conocimiento para luego olvidarse o para guardarlo en su escritorio. A ver, chicos, ahí les he enviado ese link del video que están escuchando. Ya ustedes lo pueden terminar de ver en su casa, ¿ya? Pero algo importante nos ha ilustrado con respecto a esas competencias transversales. Se va a acabar el tiempo y volvemos nuevamente, ¿ya, chicos? Entonces, ahí les he escrito el enlace para que ustedes lo puedan ver